hecho en colaboración con el Instituto de Biotecnología y Química de Planta. Y bueno, esta es un poco la imagen de lo que queremos recrear, es el digestor C1 de Comparte la Piroja. Bueno, un poco el índice de la presentación. Son 5 puntos fundamentales, que es el proyecto, el diseño y la construcción de los planos pilotos, la operación del reactor piloto, y luego la parte de identificación del microbiota y modificación de las poblaciones, y luego el futuro del proyecto. Bueno, ¿qué es Microgas? Microgas es un proyecto para llevar a cabo mejoras en los procesos de identificación utilizados en las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la compañía, tanto presentes como futuras. Bueno, como objetivo es incrementar nuestra competitividad, nuestra capacidad competitiva y diferenciarnos de empresas que apuestan por soluciones tecnológicas para la gestión de residuos. Bien, como todo proyecto, se rige por cuáles son sus objetivos principales. Y bueno, nosotros tenemos 6. El primero pues, sería el diseño, construcción y utilización de un reactor piloto para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, en el cual nos permite investigar cambios tanto a nivel biológico, químico como operativo y ver los resultados que obtenemos de estos cambios, siempre y cuando siempre buscando que estos cambios sean extrapolables a una escala industrial. El segundo pues, es diseñar un método para llevar a cabo ese control biotecnológico, que es dentro de esos 3 puntos el que más dificultades tiene a la hora de conciencia controlada. Y el tercero pues, ya el desarrollo in situ o el diseño del objeto físico o la solución que se utilizará para llevar a cabo este tipo de control. Luego, otra vertiente del proyecto sería definir las metodologías reproducibles de demostración y obtención de los ácidos nucleicos presentes en la metodología del reactor, una descripción de tanto la composición como la naturaleza de los microorganismos presentes dentro del exterior anaerobio y analizar cómo va evolucionando esa población a lo largo del tiempo, produciendo distintos cambios, para llevar con una secuenciación temporal. Viendo un poquito de contexto histórico, se tiene evidencia del uso de la gestión anaerobia desde tiempos inmemoriales, pero no fue hasta 1896 donde en Inglaterra se construyó la primera solución con digestión anaerobia con aprovechamiento de energía. Este fue en Inglaterra y se utilizaba el biogás generado en fosas sépticas para fermentación. Y bueno, y ya el punto final de la tecnología llegó con el tanque Info, que es el primer precursor de digestión anaerobia, que ya fue el primer prototipo, que ya funcionó como los digestores anaerobios modernos. Bueno, lo que queremos decir es que es una tecnología con un desarrollo relativamente largo. Y de hecho, a día de hoy, el 11% de los 22,8 millones de toneladas de residuos sólidos se tratan utilizando una opción de gestión anaerobia. Y se prevé que en un futuro esta tecnología siga incrementando su importancia porque cumple con 2 criterios fundamentales de la economía circular. El primero sería el tratamiento de residuos, tratar de conseguir el residuo que marca la Unión Europea para 2035 y un reciclaje del 65%, como la importancia que tendría el biomethano en soluciones de energías renovables, al ser un combustible con 0 emisiones de carbono. Vale, como hemos comentado, pese a ser una tecnología muy asentada dentro de la industria del tratamiento de residuos, los procesos biológicos normalmente surgen de manera espontánea. No se puede tener ningún control de la biología de un reactor anaerobio. Por eso que es uno de los principales enigmas que trata de solucionar este proyecto. Cómo actúan los microorganismos dentro del reactor y cómo podemos utilizar esa información para optimizar el proceso. Bueno, ahora vemos un poco el contexto del proyecto. Tras hacer una revisión bibliográfica, vemos que existen varios papers, varios artículos publicados que caracterizan poblaciones microbianas en digestores. Pero en su mayoría se trata de digestores vía húmeda, con el sustrato triturado y en reactores verticales. Y muchos de ellos también son en aguas residuales. Bueno, con esas diferencias pues vemos que los resultados de esta literatura son difícilmente extrapolables a un digestor anaerobio de residuo sólido como
como existen ahora mismo, que son vía seca, con termófilos y otro tipo de características. Pero bien, podemos utilizar estos trabajos como referencia para las ecuaciones caracterizadas. También, bueno, vemos que ahora sí que existen bastante pocos trabajos, una vez que estamos hablando ya de residuos sólidos, bueno, utilizando plantas piloto, que es parte del proyecto que estamos tratando de llevar a cabo. Y ninguno de ellos, o casi ninguno, utilizando un sistema como el de combo gas, desde el combo gas, pues, que son secos, una codigestión estructurante y el régimen termófilo. Bien, ¿cómo se justifica un proyecto como microgas? ¿Cuáles serían las razones que podrían llevar a realizar este tipo de trabajo? Pues bueno, el hecho de conocer la importancia microbiana, pues tiene importancia en la operación, debido a que nos permitiría aumentar o ver qué responsabilidad tienen los microorganismos en la cantidad y la calidad del gas, en la estabilización del digerido, del sustrato, que nos permitiría, por un lado, reducir los rechazos al vertedero y además reducir las emisiones difusas de metano, que como sabemos es un gas peligroso de efecto invernadero. Otra segunda vertiente de conocer estos microorganismos podría ser monitorizar el estado de salud del digestor en un momento concreto, que esto nos permitiría anticiparnos o prever posibles fallos o predecir el futuro de cómo se va a comportar el digestor. Y bueno, un tercer punto que es un avance científico, que es, como decir, por amor al arte, pues por amor a la ciencia, que siempre está muy bien, llevar a cabo aumentar el conocimiento científico y bueno, sobre la ecología de la microbiana y las interacciones entre microorganismos dentro de esta área. Y bueno, la otra parte sería la construcción del reactor piloto. Bueno, la justificación sería tener un sistema a escala en el que podamos introducir una serie de cambios en la operación que puedan ser que puedan producirse sin mínimas consecuencias, sin tener que destruir determinar la velocidad de un reactor con mínimas consecuencias. Vale, y otra función principal también sería llevar a cabo futuras innovaciones o futuras investigaciones que también sean escalables a un nivel industrial o a un digestor local. Y la última pues, sería mejorar el know-how de la compañía en materia de biometanización y digestión anaeróbica. Bueno, el siguiente punto sería cómo fue el diseño y la construcción del reactor piloto. Bien, esta parte del proyecto la realizamos con la ingeniería Bioprocess, que están especializadas en la construcción de reactores pilotos a escala. Y bueno, está basado en un diseño a escala 1000 del reactor C1 de Ecopar de La Rioja, del Tecnocompogas. Y bueno, entonces la configuración que tiene ese digestor y que tratamos de reproducir en nuestro digestor a escala. Se trata de una configuración backflow con horizontal con avance por rotores, con una fijación que produce a la vez un avance del material. Es de flujo continuo, en rango de temperatura del termófilo, por vía seca, entre el 20 y el 30% que es dentro del digestor, y una codigestión con estructura. Vale. Son los materiales y métodos utilizados en el reactor piloto, que vimos con un diseño 3D que nos entregaron desde Bioprocess, que bueno, está fabricado en acero inoxidable, tiene un volumen de 1250 litros, pero como siempre en todos los digestores se tiene que sobredimensionar, entonces se utiliza hasta un volumen útil de 1000 litros. Y también se trata, como se trata de tecnología backflow, que lo interesante sea que sea alargado y tenga una relación altura-diámetro de un par de. La calefacción es mediante agua, puede ser tanto caliente como agua de red, en eso necesitamos calentar o enfriar. El agitador es horizontal, con palas de metal que a la vez que agitan producen un avance del material a lo largo de todo el reactor. Tiene un sistema de inertización a la hora de introducir, utilizando hidrógeno elemental, y una antorcha o mechero, por así decir, que se utiliza para quemar el gas excelente o es totalmente la operación. Y bueno, a nivel de seguridad, pues cuenta la estipulación de este lo que sería un sello hidráulico y un disco vascular. Eso es para Valleral, que esperemos que no suceda nunca. Bien, a nivel de instrumentación, pues un reactor piloto hay que incidir mucho en la instrumentación porque el interés de un reactor como este es tener información real a tiempo real de lo que está pasando dentro del reactor. Entonces contaríamos con 6 sensores de temperatura, 3 de pH, una célula de carga que anotaría el peso
del equipo, por lo tanto, 4 kilos que tiene dentro, los residuos, 3 colímetros para el gas, 3 manómetros de presión, un analizador de gases y un TeamViewer para monitorizarlo de manera remota. Bueno, aquí vemos el esquema del reactor. Bueno, no se ve mucho, pero bueno, se ve que está compartimentado entre partes distintas, cada uno con sus respectivos sensores y toma muestras para poder llevar a cabo muestras y análisis en cada una de las fases del reactor, en 3 puntos distintos, el circuito de refrigeración y el sistema. Aquí vemos el sinóptico del SCADA. El SCADA es un software desarrollado por el software LabVIEW. Aquí vemos un poco el sinóptico, donde tenemos pues, integrados toda la sensórica del equipo, desde la temperatura, el pH, los flujos, el estado de las válvulas, el circuito de entrada y salida de la boca limpia y fría de la refrigeración y bueno, los parámetros que estarían ahí a la derecha. Y aquí bueno, vemos la otra parte del SCADA, que sería la gráfica, que nos da la información a tiempo real, y la gráfica del TeamViewer es que la podemos en cualquier momento también en cualquier lugar del estado del estado. En este caso es una gráfica personalizada con un parámetro que nos interesa, que sería la agitación, la producción de gas, el peso y la temperatura. Mira, el emplazamiento de este proyecto es en Guarda Poblet, en la planta de Hornillos, en Valencia. Ahí vemos que tiene un campo para el sol. Bueno, el siguiente punto sería la operación. Bien, a la hora de fijar los parámetros de operación, tratamos de ser lo más bien representativo a lo que tenemos en el digestor grande para que sea normal. La frecuencia de alimentación sería diaria. Mantenemos la temperatura termófila, del cual de la misma que tendríamos con el EcoPark, que serían 55 grados, una tasa de carga mecánica de 6,6 kilogramos de sólido volátil por botella y metro cuadrado, metro cúbico, una tasa de retención hidráulica de 26 días, un pH de 8,5, típico del perfil termófilo, y bueno, la materia seca del interior entre 23 y 28, estamos hablando de una vía seca. Y bueno, el residuo de introducir, que sería orgánica selectiva, que está considerada con sangre para simular este efecto del estructurante dentro del reactor. Y bueno, lo más complicado que fue de llevar a escala, que fue la aplicación, que bueno, nos centramos en parámetros similares a los de La Rioja, estamos hablando de unos 25 vatios metro cúbico, pero aquí está la problemática, que las aspas son circulares, la velocidad angular no es igual que la velocidad real. Entonces, bueno, pudimos llevar a cabo una base de prueba y error para conseguir el régimen de agitación que nos ha simulado esas características, que para nosotros serían 5 repeticiones por minuto, 3 minutos de parada y luego. Pues muy distinto de lo que tiene la operación real de La Rioja, que sería estar hablando de menos de 1 y casi un tiempo de funcionamiento y paradas similares. Toma 1 minuto, 0,8. Bueno, a prueba y error fue lo que vimos que era lo más preciso y lo que mejor funcionaba. Bueno, vemos que hay parámetros que ya estamos alcanzando, que serán el pH es próximo a los 2,5 que estamos buscando, la temperatura está bastante controlada, en torno a los 55 grados, y ya vemos que se va a dar poco tiempo de este arranque, ya tenemos condiciones de gases bastante razonables. Bien, el proceso de arranque. Bueno, la verdad es que fue vinculado con lodo privado del EcoPark de La Rioja. O sea, un pequeño spoiler que es representativo del material que tiene dentro, que ya lo diré al compañero más adelante. Al ser un reactor piloto nos podemos permitir tener el 100% del volumen de operación en el arranque. Una ventaja de que sea un piloto más pequeño, que por un GRG nos dio para alimentarlo. Y bueno, y a partir de estos datos de inicio, sabiendo las características del hilo inicial, nuestra forma de realizar el arranque fue, a partir de una materia seca inicial, ir concentrando la materia seca en el digestor hasta que se estabilice. Este fue el modelo que hicimos del arranque y más o menos se ha ido cumpliendo. Y bueno, se plantea que en torno a un mes y pico se estabiliza por el 25% de materia seca dentro del reactor y en principio ya el proceso de arranque podría finalizar.
Bueno, la operación de alimentación y extracción es manual, de manera diaria, y se la realiza una oferta de alimentación semanalmente, utilizando los datos, un feedback del laboratorio de allí, para calcular la receta de esa semana. Se realiza una selección de la muestra, se retiran propios por una cantidad muy importante, y bueno, la alimentación y la extracción es por gravedad, por un sistema de doble válvula. Se abre una primera válvula, se introduce residuo, se cierra, se inertiza con nitrógeno, se abre la válvula de abajo y cae materia. Y lo mismo para la salida de la extracción por gravedad. Bueno, y normalmente se introduce y se extrae hasta alcanzar el peso que nosotros consignamos, que es el que tiene que tener. Un peso constante, que es el que vemos luego en el mercado. Bueno, el control del laboratorio, el corazón de todo el proceso de biometanización es el laboratorio, que nos daría información de manera 3 o 4 veces por semana del estado del interior del reactor, buscando pues, materia seca, sólidos volátiles inertes, tanto el residuo de entrada como del interior del digest. Y del interior del digest pues, estaremos buscando parámetros como el pH y la conductividad, que nos da un indicador de cómo va el proceso. Y a nivel de biogás, aparte de la producción global, pues puede ser metano, puede ser dióxido de carbono, pues otro tipo de gases. Pero eso es importante llevar a cabo un análisis del biogás de la operación, con los 4 parámetros principales que buscamos del gas, que serían el amoníaco, el oxígeno, el porcentaje de metano y el oxígeno. El CO2. Y bueno, y con una periodicidad mensual realizamos una analítica mucho más completa, que no somos capaces de hacer en nuestro laboratorio, que sean pues, la de los parámetros que veis en pantalla, desde el poder calorífico, concentraciones de distintos gases que se pueden producir durante el proceso, y bueno, y de eso. Vale, problemas. Como hemos comentado que hemos necesitado más un arranque para poner el reactor en marcha. Y bueno, una serie de problemas que hemos ido teniendo, como todas las biometanizaciones, todos los problemas. Además de las típicas de este tipo de plantas, añadimos 2, que es el problema de la carga. Que si tú tienes un reactor grande, tú tienes el delta P de 1.000.000 de kilos para facilitar una extracción. Porque tú tienes un reactor así, no tienes suficiente gravedad para hacer una extracción correcta. Entonces, y lo mismo pasó con la alimentación. Fue darse una alimentación manual y no con bomba, pues había dificultades al hacer ese proceso, como puedes ver ahí. Entonces, uno de los principales fallos que vimos fue que las 2 válvulas eran de mariposa. Entonces, en la primera podías introducir, pero si la segunda válvula era de mariposa y ya estaba cerrado y inertizado, el movimiento evitaba que se cayese el material. Entonces, lo que hicimos fue optar por válvulas tajaderas, se retiran y el material queda mucha mayor efectividad. Y la segunda es por los problemas de escala. Principalmente estaremos hablando de la escala de los isotrópicos. Este perfectamente podría ser la espada de Excalibur, este tipo de elementos que en un estado normal serían inapreciables, pero cuando la espada tiene el mismo tamaño que el impropio, pues puede generar problemas de inestabilidad. Y bueno, en la siguiente parte, pues será un compañero que es más técnico de toda esta vez. Bueno, pues por lo que os ha avanzado, básicamente la biomecanización funciona solo. Si tú pones las condiciones adecuadas, que fundamentalmente son ausencia de oxígeno, pues ahí hay un consorcio de microorganismos que se establece y digiere la materia orgánica y produce metano. Entonces eso, como os digo, como tantas otras fermentaciones biológicas que conocemos desde hace miles de años, funciona solo, pero el funcionamiento es muy complicado. Y para estudiarlo, pues realmente hasta hace muy poco tiempo no hemos tenido herramientas, porque los microorganismos, como su nombre indica, son muy pequeños, y aparte de verlos en un microscopio, pues poco más podemos hacer para manipularlos de uno en uno. Entonces, normalmente lo que hacemos es manipular poblaciones.
para manipular poblaciones tenemos que ser capaces de aislar los microorganismos de uno en uno y estudiar esas poblaciones, hacer que crezcan y estudiar las poblaciones. Entonces, para eso, la técnica microbiológica clásica implica tener cultivos puros. En el caso de la biometanización, eso no funciona porque se establecen unas relaciones simbióticas entre los mismos que hay dentro, de tal manera que unos no pueden crecer sin los otros, de manera que durante un centenar de años, pues en general, los que se han dedicado a esto se han dado de golpes contra una pared porque muchos de esos microorganismos importantes para el proceso no pueden ser aislados. Entonces, con el advenimiento de técnicas modernas de ultrasecuenciación de ácidos nucleicos, seguimos sin poder aislarlos, pero podemos conocer su genoma. Y gracias a eso, pues podemos caracterizarlos aún sin haberlos podido aislar. Y entonces podemos tener información de qué son, de qué propiedades tienen, de qué capacidades metabólicas y qué papel podrían tener en eso. Entonces, si nosotros queremos establecer un sistema piloto de esos tanques de producción del ecoparque que funcionan solos y muy bien, y ese piloto lo queremos utilizar para alterar condiciones de manera rápida de cara a optimizar el proceso de producción para que haya una mayor digestión, disminuir lo que va a vertedero, aumentar la cantidad de metano, disminuir los problemas derivados de un exceso de amonio o un exceso de sulfídrico, etc. Si queremos utilizar el piloto para eso, el primer paso que tenemos que hacer es conocer cómo funciona la biometanización, cómo están esas poblaciones de microorganismos en el tanque grande, para después poder estudiar eso en el pequeño y ver cómo rápidamente responde a los cambios medioambientales que nosotros introduzcamos. Entonces, el primer paso en todo esto, después de este discurso, es estudiar las poblaciones de microorganismos responsables de la biometanización que están presentes en los reactores de producción. Entonces, como os digo, esto lo hemos hecho utilizando secuenciación de los ácidos nucleicos de esos microorganismos. Básicamente, lo que hacíamos era tomar muestras, extraer el ácido desoxirribonucleico y secuenciar con grafo algunas partes que son indicativas de cada microorganismo para identificar las poblaciones existentes y hacernos una idea de cómo funciona eso. Y de esos datos que ahora os mostraré, pues nosotros podemos ya abordar el estudio del sistema de biometanización en el reactor piloto, que como ha dicho Gonzalo, después de muchos problemas parece que por fin estaremos funcionando en un régimen bastante estable. Entonces, bueno, pues como además partíamos de cero porque no existía ningún resultado previo de estudios de poblaciones microbianas en biodigestores del sistema COMPO-GAS, que esencialmente es Thermorrhizia y seco. Entonces, las condiciones son muy distintas a las condiciones normales de los biodigestores de biogás que hay. La mayoría son de aguas residuales o de residuos agrícolas. Esto no tiene nada que ver, primero porque los residuos son urbanos y por lo tanto de naturaleza muy diversa y que puede cambiar, y por otro lado, pues al ser semiseco no hay una buena mezcla, y por otro lado, al ser termofílico, los microorganismos que crecen a 55 grados no son los mismos que crecen a 25 grados. Entonces, ahí íbamos totalmente a oscuras. Entonces, lo primero que hicimos fue pues empezar por cómo accedemos al contenido de esos biodigestores. Muy complicado. Muy complicado porque
cuando se construyeron esos biodigestores, había unas escotillas para tomar muestras, pero eso es inaccesible porque a 55 grados en régimen semiseco, pues se forma una costra muy dura que recubre las paredes y entonces eso es inaccesible. Metiéndole una varilla y golpeando con un mazo, pues se puede romper. Entonces nuestra única manera de obtener muestras era a partir de la salida, del fluyente. Entonces, de la manera que funciona el proceso, ese fluyente sale por un lado una pasta y por otro lado un líquido que luego se recicla. Entonces nosotros tomamos muestras tanto de la pasta, que da problemas operacionales importantes a la hora de obtener el DNA, como del líquido. Y lo primero que descubrimos para nuestra alegría es que prácticamente la composición de los microorganismos en las dos fracciones es la misma, con lo cual nos ahorramos el tener que tratar con esa pasta con un 30% de materia seca y con bastantes impropios, por cierto, y podemos trabajar con el líquido. Entonces, el líquido no filtrado, a partir de ese líquido nosotros intentamos enriquecer en microorganismos eliminando residuos de gran tamaño. Los microorganismos suelen tener pues, entre 1 y 5 micras de tamaño, entonces pues, por centrifugaciones diferenciales podemos enriquecer. A partir de ahí extraemos el ADN y ese ADN, las partes del ADN los secuenciamos para entonces, básicamente es el flujo de trabajo que tuvimos y bueno, esto es todo muy técnico, pero este es el DNA que obtenemos, no hay diferencias entre las muestras líquidas y las muestras no sólidas. Entonces, lo que hacemos es, hay un gen que tienen los microorganismos, tanto básicamente en los biodigestores tenemos dos tipos de microorganismos. Por un lado bacterias y por otro lado arqueas. Son dos reinos totalmente distintos, son procariotas los dos, al contrario que el resto de los seres vivos, pero son totalmente distintos. Entonces, las arqueas son las responsables de la formación del metano, pero si las bacterias no pueden hacerlo, porque las arqueas son incapaces de digerir el sustrato, en este caso los residuos sólidos urbanos. Entonces, hay un tropel de bacterias de todo tipo que llevan a cabo una serie de procesos que tradicionalmente en los estudios clásicos, sobre todo de ingeniería de la biometanización, se distinguían fases, pues una fase de digestión de polímeros, luego una fase de acidificación, otra fase de acetogénesis, etc. Todo eso son simples simplificaciones de una serie de procesos que tienen lugar espacial y temporalmente a la vez por diferentes microorganismos. Entonces, las bacterias degradan los residuos, sean vegetales, sean carnes, sean lo que sea, degradan los residuos, forman compuestos orgánicos pequeños que pueden ser utilizados por las arqueas para producir el metano. Entonces, lo de producir el metano es algo consustancial a su modo de vida, es decir, no producen metano para que nosotros lo aprovechemos. La vida funciona a base de coger energía que está en forma química, en moléculas orgánicas en forma reducida, y utilizarla oxidando. Así funcionan todos los seres vivos. Pero esa oxidación requiere un agente oxidante, que en nuestro caso, lo que respiramos es el oxígeno. Pero estos procesos solo pueden llevarse a cabo de manera anaeróbica. Entonces, como no hay oxígeno, la única manera de oxidar, entre comillas, es tomar ese poder reductor que sobra y acumularlo en determinadas moléculas que después se tiran. Entonces, estas moléculas muy reducidas que se tiran son el hidrógeno y el metano.
el metano es la forma más sencilla del carbono que está extremadamente reducida, pH. Y el hidrógeno es una molécula extremadamente reducida, H2. Entonces, eso son los residuos, esos son las excreciones, es la porquería de esas bacterias. Y la tiran en forma de gas para que se vaya y no moleste. Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos. Pero el racional bioquímico, biológico de ese proceso es que para poder sobrevivir, esas arqueas necesitan producir el metano y el hidrógeno para quitárselos del medio y poder seguir utilizando fuentes de energía en forma de ácido acético, de ácido catiónico, de ácidos orgánicos sencillitos, que son su sustrato energético y el carbón. Pues después de todos estos cursos, básicamente todos estos microorganismos tienen un gen, que es el gen ribosómico, para el RNA ribosómico 16S, que es un gen que está. El ribosoma es una partícula que tienen todos estos organismos en su interior que permite producir proteínas. Y para producir esas proteínas, pues eso tiene una estructura que es muy estable, está conservada a lo largo de la evolución en todos los seres. Pues precisamente porque estos RNA ribosómicos dan como son como el andamio sobre el que se forma el ribosoma, no pueden sufrir muchos cambios. Cuando hay algún cambio, ese cambio es directamente proporcional al tiempo de evolución que lleva. Entonces, eso nos permite utilizar los pequeños cambios de secuencias que hay para determinar tiempo desde que dos organismos se han separado, para determinar, es como un DNI, como el DNI de ese microorganismo. Entonces, de esa manera, utilizando estas zonas, nosotros hemos utilizado esta de aquí y esta de aquí, podemos, con muy poco esfuerzo y coste, tener una idea de los microorganismos. Entonces, si puedes pasar la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues hemos estudiado eso a lo largo del tiempo y entonces, básicamente, los reactores del ecoparque funcionan, salvo que haya algún accidente, eso funcionan como un reloj, porque las condiciones operativas son siempre las mismas y bueno, hay problemas operativos, pues, roturas, etcétera, pero en general, en el tiempo que nosotros hemos creado, han funcionado siempre muy bien y se observan algunos cambios que voy a comentar ahora y también una composición de base que nos permite tener una idea de cómo funciona eso. Bueno, entonces, la mayor parte de los microorganismos que hemos identificado son bacterias. Las bacterias son responsables de degradar la materia orgánica, de una cáscara de naranja que entra ahí, pues rompen esos polímeros y luego después de romperlos, pues otras bacterias distintas, todo en condiciones anaeróbicas, lo llevan a ácidos grasos de pequeño tamaño y eso se lleva luego a acético y entonces las arqueas metanogénicas pueden utilizar el ácido acético, el CO2 y el hidrógeno para producir. Entonces, la mayor parte de las bacterias pertenecen a un filo que se llama Putes, que ahí están los famosos clostridios, que son las típicas bacterias fermentativas anaeróbicas. Y luego hay otras, esta por ejemplo, Dermatoba, es un filo que solo se encuentra presente en condiciones termofílicas. Si nosotros hubiésemos operado estos bioreactores en condiciones de temperatura ambiente, no habría ninguna. Solo están en condiciones termofílicas. Y bueno, estas dos bacterias están presentes tanto en condiciones termofílicas como mesofílicas, etc. Y luego hay muchos otros filos, pero los tres más importantes son. Y luego aquí tengo pues, los géneros de bacterias que son más comunes. El Floritoga es una Teratogacea. Luego hay algunos que no tienen nombre porque no han podido ser aislados. Entonces, cuando
no han podido ser aislados, lo único que sabemos es su secuencia amplificada, no ha podido ser secuenciado en el genoma y por lo tanto no sabemos qué es. Pero es muy abundante. Eso os da una idea de hasta qué punto desconocemos lo que pasa en esos procesos. O sea, procesos que funcionan solos, pero son tan complejos que realmente no sabemos qué pasa. Sabemos el producto final, pero no lo que pasa en esto. Entonces, desde el punto de vista científico, una de las posibilidades que nos da la construcción de ese bioreactor piloto es investigar esos microorganismos y intentar aislarlos e intentar ver qué función específica están realizando. Entonces, cuando analizamos los datos, lo que vemos es que la termofilia domina en el tipo de microorganismos que hay. Es decir, que es a 55 grados, prácticamente ninguno de los microorganismos que podemos aislar de un suelo o de cualquier sitio de alrededor nuestro es capaz de sobrevivir a 55 grados. Entonces, estos microorganismos están presentes, muchos de ellos en forma de esporas, en formas resistentes, porque no son capaces de crecer a 25 grados, pero en el momento en que se les da las condiciones adecuadas, pues crecen y llevan a cabo su actividad, etc. Entonces, en esas condiciones de termofilia, lo que vemos son organismos especializados en desarrollarse a esa temperatura. Entonces, esa selección de termofilia es muy similar a la que se ve en otros digestores anaeróbicos, pero como ninguno de los que había sido analizado tiene estas condiciones particulares, sustrato de operación semisólida con residuos sólidos urbanos como sustrato, pues la composición es distinta, pero es del mismo tipo. Entonces, como os decía, pues las firmicutes, termitogas, bacteridetes y luego en menor medida también las actinobacterias, que son unas bacterias filamentosas que se encuentran mucho por el suelo, pero claro, no es. Entonces, lo que sí conocemos en otros estudios es que muchos de estos microorganismos no pueden vivir solos. Se establece una relación simbiótica entre ellos, es una relación alimenticia, que le llamamos sintrofia, es decir, que uno no puede alimentarse sin el otro. Normalmente eso se da cuando, por ejemplo, un microorganismo necesita para comer un sustrato que produce el otro microorganismo. Y por lo tanto, este no podría crecer si este otro no le da la comida. Pero por otro lado, este que le da la comida no podría crecer si este otro no se come eso. Porque entonces se acumularía ese producto de secreción final y se prepararía el crecimiento. Entonces, cuando se necesita en uno otro, hablamos de sintrofia, y eso es muy común en estos procesos y es lo que hace que sea tan complejo y sepamos tan poco de él. Entonces, bueno, pues yo creo que esto lo voy a pasar hay una ensalada de nombres y de un montón de cosas que hacen, pero básicamente hay algunos que se especializan en degradar, pues por ejemplo, celulosa o xilanos, o sea, polímeros derivados de vegetales, porque en los residuos sólidos urbanos hay muchos vegetales. Hay otros que se especializan en degradar productos lácteos, otros que se especializan en degradar productos cárnicos, y eso se conoce. Entonces nos encontramos representantes de esos diferentes grupos aquí, lo cual tiene sentido porque el residuo sólido urbano es una mezcla de materia orgánica que procede de todo lo que nosotros desechamos en nuestra alimentación, vegetales, animales, lácteos. Entonces, bueno, pues vamos a saltar la ensalada esta y saltamos más. Vale, paramos aquí. Entonces, resumiendo, entonces, estos gráficos de barras con diferentes colores, pues cada color representa un grupo de microorganismos. Y aquí están solo puestos los más cuantitativamente más importantes. Pero entonces, en estas muestras que están tomadas a lo largo del tiempo, lo que se observa es que parece haber una especie de ritmo, ¿no? Una cierta estabilidad. Y esto se ve muy bien, pues qué sé yo, por ejemplo, este verde, pues aquí es más corto, aquí es más largo,
y luego etcétera, ¿no? Pero si os fijáis, sobre todo en este que he marcado aquí, este de color magenta, pues aquí es muy abundante, aquí desaparece y aquí vuelve eso. Entonces, esta fundamental, este de aquí es el Streptococcus este, que está presente en invierno y desaparece en verano. Y luego hay otro que hace al revés. O Clostridium este hace todo lo contrario. Entonces, esta alternancia invierno-verano no tiene nada que ver con la temperatura, porque nuestro biodigestor está a 55 grados. Haga frío o haga calor, está a esa temperatura. Entonces, no tiene nada que ver con la temperatura del proceso, sino que tiene que ver con algo que desconocemos, que puede ser tan simple como un cambio de costumbres alimenticias de la población del Logroño, de donde proceden esos residuos. En verano se comen unas cosas, en invierno se comen otras cosas, que hasta cierto punto es así. Es nuestra sociedad ahora, comamos vivos todo el año, o manzanas, ya se nos olvida la estacionalidad de las frutas y las verduras, porque si hace falta, las traemos de Chile, de Sudáfrica, pero hay una cierta estacionalidad. Y entonces eso pues, se tiene que notar. ¿Cuál es la razón exacta? Pero lo cierto es que está ahí. Entonces, con estos datos, yo, si alguien me da un análisis de este tipo, de un biodigestor así, yo puedo saber si la muestra la han tomado en invierno, porque veo diferentes. Entonces, esa capacidad de diagnóstico que nos da este análisis es lo que nos va a permitir después, en el biodigestor piloto, estudiar el efecto de diferentes cambios en las condiciones del proceso, o incluso de la alimentación. Entonces, debo decir que obtener estos datos es realmente muy sencillo, porque simplemente implica tomar la muestra, hacer un aislamiento, claro, que sabe hacer las cosas. Una vez que sabemos extraer y eliminar es cuestión de un par de horas. La secuenciación se hace normalmente se esteriliza todo en laboratorios que están especializados en hacer eso, lo hacen más rápido, más barato, mejor que nadie, y eso puede tardar, no sé, un día. Lo hacemos nosotros en el laboratorio en unas pocas horas. Y entonces, en una situación ideal, en menos de 24 horas, podemos saber exactamente en una radiografía exacta de cómo están esas poblaciones. Ahora que esto nos da una herramienta potencialmente precoz. Bueno, esto se repite también utilizando unas zonas del gen u otras. Es una cosa técnica que para nosotros es muy importante, pero para nadie más. Pasamos. Entonces, lo que os enseña hasta ahora son bacterias, pero a pesar de que las bacterias de esta vida se parecen mucho, no son iguales, y entonces lo que ocurre es que la metodología para aislar esas secuencias que usamos para bacterias funciona mal para virus. Y entonces, como funciona mal, pues sacamos muy poquitas. Pero a pesar de ello, a pesar de que saquemos poquitas, sacamos algunas, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Entonces, estos son géneros de metanogénicas, de bacterias metanogénicas, y entonces las más abundantes, con mucha diferencia, pertenecen al género Metanoculeus. Entonces, este género Metanoculeus era un género desconocido hasta que se empezaron a estudiar los biodigestores termofílicos, porque solo existe en biodigestores termofílicos. Y además se tiene unas condiciones muy particulares. Necesita un pH elevado, estos digestores están a 8,5, y mientras que otros metanocleos típicos, como el Methanotermobacterium, que ni siquiera está puesto aquí, que es el típico de todos los digestores de metano de aguas residuales, ese
Está porque por encima de 37 grados me va a causar. Entonces, bueno, pues eso ya es un dato que lo podíamos intuir, pero que no teníamos. Entonces, pues bueno, es lo que básicamente nos pasa al siguiente. Bueno, entonces, como os decía, el sistema este que hicimos tiene el problema que tenemos problemas para detectar las arqueas. Arqueas vemos pocas. Normalmente, a pesar de que son las que producen el metano, hay muchas menos arqueas que bacterias, pero hay bastantes más que las que hemos visto. Entonces, lo que hemos hecho es cambiar el protocolo con nuevas muestras, y lo que vemos en la siguiente es que utilizando cebadores de la técnica esta de PCR que usamos específicos para arqueas, ahora sí vemos una gran cantidad de secuencias, pero los resultados son similares. Que básicamente lo que tenemos son metanociclos y metanociclobacter, etc. ¿no? Este no lo habíamos encontrado antes, ahora sí lo vemos. Y lo que vemos es que también aquí hay una estacionalidad. Es decir, que mientras estas dos, que son de las más abundantes, pues en estas muestras están arriba, luego bajan y luego vuelven a subir. Entonces, cualquiera que sea la razón para esa estacionalidad, se da tanto para bacterias como para bacterias. Es decir, que el conjunto de la población mixta esa que da lugar a la biodigestión, pues cambia por obviamente, si esto fuera un experimento científico, lo que haríamos es darle un sustrato controlado y ver si eso ocurre, pero como el sustrato no lo podemos controlar porque es la basura que se recoge cada día. Entonces, aquí experimentos de ese tipo no se pueden hacer. Sí, en el bioreactor piloto, y esa es nuestra idea, pero todavía está a nivel de idea. Bueno, entonces, esto es simplemente para demostrar hasta qué punto la composición de la población del bioreactor es estable. Esta es una muestra tomada en marzo de 2021, esta es en marzo de 2022, y sin llegar a detalles, pues como veis, la distribución es muy parecida. Es decir, los grupos están ahí establemente, los que están en azulito son arqueas, están en más rosados son bacterias, y tienes pues como 60% de bacterias, 40% de arqueas, más o menos. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, entonces, entonces, esta es otra muestra, también separada por un año, donde más o menos se conserva. Si vamos a la siguiente, aquí vemos esa estacionalidad de la cosa. Aquí tenéis una muestra, en septiembre de 2021, donde ha bajado el número de arqueas, el azul ha bajado, y ha aumentado sobre todo esta parte de aquí de bacterias, este grupo ha subido. Y este cambio de la muestra esta es como las anteriores. Bueno, entonces, hay otra cosa que hemos hecho, estamos todavía medios con ella, es simplemente, en lugar de amplificar una secuencia determinada, es secuenciar todo el DNA que hay. Secuenciar mucho, y de toda esta gran cantidad de secuencias de ADN que tenemos, extraer las zonas que nos interesan. Entonces, eso lo que nos asegura es que no hay ningún sesgo derivado del protocolo que usamos para extraer, ¿no? Entonces, eso se llama Sugar Metagenomics, lo hemos hecho. El resultado que sale es el único. Es decir, que nuestro procedimiento simplificado, barato, lo podemos seguir usando, funciona bien, no hace falta que hagamos esto porque esto es mucho más caro. Secuenciar mucho significa gastar mucho. Pero bueno, el resultado es básicamente el mismo, el metanógeno que es persistente de metanocúleos, seguido de esos otros, pero básicamente este sería. No hay uno solo, hay varios metanocúleos distintos,
que pueden hacer cosas distintas, pero eso tendría que esperar a que pudiésemos aislarlos o, sin necesidad de aislarlos, secuenciar su genoma íntegramente y estudiar. Y seguiremos viendo que el Streptococcus ese sigue desaparecido en verano, y cuando desaparece el Streptococcus hay un clostridio que ocupa su lugar. Si podemos pasar a la siguiente. Pues eso, básicamente también se confirma que la cantidad de arqueas oscila y puede pasar a 3 veces menos. En marzo, aquí no tenemos suficiente número de muestras hechas. Por ejemplo, no tenemos una cada mes para asegurar que realmente es una cosa, pero sí vemos que hay unas muestras que tienen más. Y de nuevo, esto no puede ser debido a la temperatura, tampoco es debido al pH, y tampoco es debido a que produzca menos, porque el bioreactor con pocas metanobacterias produce la misma cantidad de gas. Entonces, como dicen los americanos, food for thought, ¿no? Habrá que pensar en la investigación. Y bueno, esto lo cuenta todo. Sí. Ahora vamos a ver un poco de la etapa del proyecto. Ahora que dejamos de la piloto. Vale, una vez que tenemos prioridades de la etapa de arranque, pues a ver, pensamos qué hacemos en nuestro reactor. Hay cosas que ya tenemos claras, que forman parte del alcance inicial, pero hay que buscar nuevas vías de proyectos y nuevas iniciativas para utilizar este reactor. Vale, una vez que finalizamos esa etapa, nos haremos las siguientes cuestiones. ¿Cómo evolucionará nuestro ecosistema en estas nuevas condiciones que les estamos dando? Porque hemos dicho que, aunque utilicemos el mismo arranque, el mismo lodo para arrancar el proceso, es cierto que pueden darse ciertas variantes y habrá que estudiar cómo va evolucionando el nuevo reactor. Y luego, lo que hemos dicho que el reactor, al estar dividido en distintas etapas, nos permite hacer un análisis que no podemos hacer en el reactor principal, que es: existen diferencias en la biología a lo largo del proceso. Como hemos dicho, esta es una tecnología en la que la carga se realiza en un lado y la extracción en el otro, y dentro de las palas van haciendo que avance el material. El reactor está diseñado con distintos puntos de muestreo para poder hacer ese análisis en distintas etapas a lo largo del proceso de gestión de cómo evoluciona la biología. Y después, como ya hemos comentado, la análisis que hemos realizado, el Metagenomics, nos amplía el alcance de qué podemos conocer. En este caso estamos buscando qué vías metabólicas son las predominantes y qué actividades enzimáticas podemos ver dentro del digestado. Vale, el siguiente punto sería la plataforma de monitorización. Ya hemos comentado los objetivos de antes. La idea es una herramienta que de manera rápida nos permita generar modelos del comportamiento de los procesos microbianos, identificar qué bacterias hay y qué procesos se realizan. Y luego también determinar qué microorganismos tenemos y cuántos de cada tipo de ellos. Y una vez que los tengamos, podemos desarrollar una PCR, todos son el concepto, ¿verdad? Una PCR con cebadores específicos de los microorganismos que estamos utilizando del reactor. Vale, y el último punto sería la validación. Una vez que hayamos alcanzado el alcance de este proyecto, seguimos teniendo un reactor. Entonces, esta es una serie de ideas, algunas forman parte del alcance del proyecto inicial y otras pues se mostrarán mientras hace la presentación. Por ejemplo, podemos modificar la cantidad de la granulometría del residuo triturado. Si las bacterias tratan mejor con el residuo más triturado o menos triturado. El hecho de tener un reactor compartimentado, podemos alternar la temperatura de cada etapa. Hemos dicho que, por ejemplo, las arqueas les interesaba mucho tener rangos termófilos. Ahora hemos cierto que en etapas anteriores pues sería más interesante la corrección de temperatura. Podemos jugar con esa variable. Podemos añadir, una vez que tengamos todos los microorganismos secuenciados, podemos ver cuáles nos interesan y realizar inoculaciones con la microbiología que a nosotros nos puede interesar y ver qué tal se adapta al reactor. Prueba con aditivos químicos,
antes del proceso de biometalización, lo que podamos ir probando. Y luego codigestiones. Podemos probar con residuos distintos, podemos probar con almechín, podemos probar con distintos elementos que nos pueda llevar pues, ver cómo funcionaría una de estas codigestiones, como hemos dicho antes, sin tener consecuencias reales de que un proceso falle, pues es relativamente fácil arrancar de nuevo el proceso. Y bueno, pues, aquí dejo abierto con puntos suspensivos, pues que se puede ocurrir con nosotros, que podamos modificar, que podamos alterar. Estamos abiertos. Vamos, esto no tenemos que pensar en cualquier momento y no menos de programas. Es un marino, paladio. Yo no me sabía ni las fases simplificadas y Juan me ha dejado. Ha dicho que eso era una simplificación. Pero por ahí sí que hay algún término que está entiendo que es una fase más potente de hidrólisis para ver la fase homogénica. En los casos en los que yo le digo, eso lo están separando físicamente los procesos, ¿no? Los procesos. Entonces, tienen un reactor inicial para hidrólisis, etc. Y en muchos casos han dado por lesión química o oxidación. Y con este es más fácil, bueno, pero claro, ahí sí que hay una separación física. Cuando están ahí todas juntas, todo ocurre al revés, ¿no? Claro, porque además dentro del digestor están todas las fases. Entonces, lo que comentaba Gonzalo pues eso, de ir favoreciendo. Puede que esté en toda la fase, pero sí puede empezar en una. Todo está mezclado porque se reproduce la biología. Pues sí es posible que ahí, en este tipo de diseño, tengamos una cierta espacialidad, que será muy interesante. Luego, para contradecir a José Ángel, que espero que no se lo pues a mí se me estaba ocurriendo que... Claro, ya tenemos la raíz. Un posible objetivo del proyecto podría ser la proporción entre bacterias y arqueas para optimizar la producción de metano en la composición del Big Bang. Y sin embargo, lo que ha dicho, en verano con menos arqueas, la producción de metano es la misma. Entonces, yo ahora me da la sensación, por los funcionamientos que has explicado de la sintrofia, que podría haber un equilibrio natural entre estos seres vivos, pero que no podría ese equilibrio, digamos, natural biológico podría ser no el óptimo para nuestro objetivo, que es el de producción de metano. Pero si luego me dices que por lo menos se produce el mismo metano, pero más mezclado. Pero, a ver, este estudio tiene una limitación muy importante. Es que nosotros miramos abundancia, presencia, pero no sabemos nada respecto a la actividad. Es decir, que si estuviera muerta, estaría y la detectaríamos, pero no está haciendo nada. Entonces, hay un paso más allá que es estudiar no solo la presencia y abundancia, sino su actividad. Entonces, pues es posible que las menos arqueas que hay en el marco pues sean mucho más activos. Y el resultado de la se produce una cantidad de metano. La reducción de arqueas en el septiembre de resultado viene también a volver con sustrato de la composición de entrada que también se está quemando. Debería tener que ver con eso, porque ¿qué otra cosa puede ser? Si la temperatura de fermentación es constante, el pH es constante, pues este es sustrato. Y el sustrato que debería... El sustrato entra, y está a otra temperatura distinta que luego los calientes o los fríos o lo que sea. Entonces el sustrato puede aportar otro tipo de organismos.
muy bien. Calidad de vino, supongo que tiene calidad. Pues una cosa le explico. Depende a solo un día. Bueno, Una fresa y un jugo de naranja y tranquilo que quiero hacer esto con las cáscaras. Ya, decíamos. Claro, claro, pero además aquí hay uno de los problemas gordos, o sea, una de las cosas que realmente para el proceso es el amonio. O sea, el amonio se acumula, el proceso empieza a mal. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para alojar el amonio es bueno. El amonio viene de la desaminación de las proteínas, que no sabe dónde ir. O sea, cuando tú degradas la materia orgánica, pues básicamente son carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Tanto las proteínas como los ácidos nucleicos tienen nitrógeno. El nitrógeno reducido es amonio. El amoníaco inhibe. Pues estas metanoculios, las metanoculios resisten mucho al amonio. Las cantidades que se detectan en el ecoparque son bestiales. Sí, se adaptan, pero la producción no es óptima. Porque a nosotros lo que nos interesa es que no lo que hay que hacer es la cosa número uno es que el residuo que va a vertedero va a luego, bueno, hídricos es otro problema, pero en el ecoparque lo tenéis bastante solventado eso. El gestor piloto no se lo sabemos hacer. Algo que hay que hacer para subir. Pero el mayor interés de crear esos físicos a la hora de valorizar con un motor, como hay interés de nuestros mensajes de llamarlo, pues No vamos a fastidiar ningún motor. No, pero si eso, Al que me digo ya. si realmente es un piloto que se manda, pues Sí, sí. Y huele. y luego hay otro aspecto que es que hay que considerar que es el de acelerar el proceso. Tal como está funcionando ahora, son 26 días, eso y ahora habría que intentar acelerar qué efecto tiene el Normalmente se va a relacionar con. Tú no aceleras el proceso, simplemente metes más. Entonces, está más tiempo dentro porque metes más y sacan. Pues se aumenta. Todo va relacionado, no pienses en que esté menos tiempo. ¿Qué pasa si duplicamos la línea? Sí, bueno, claro. Pues lo que se va en forma de gas, pues, por los balances, pues un 10, un 15, por ahí más o menos. Pero parte será, tienes que sacar, porque el líquido también influye, entonces, normalmente tú añades líquido a la introducción, entonces al final metes más porque necesitas al líquido para poder favorecer el proceso, pero la idea es que normalmente toda la salida deshidratas y reutilizas ese líquido para que el balance sea demasiado. Se quiere aportar, sí. Aún así necesita. Y bueno, el líquido- Parte del problema de la concentración de amonios es por no aportar agua, intentar utilizar esa agua circulada, vas acumulando dentro del reactor los amonios. La idea sería conseguir extraer los amonios del líquido antes de introducirlo, puede ser una manera de hacerlo en un digestor. Pero si el amonio es el mayor inhibidor de los procesos que se van a hacer en las plantas.
habría hecho un balance más curioso, creo. ¿Mm? Que habrá hecho un balance más curioso. Pues los memorias. Sí, Ah, y estás ahí con Bueno, no te vamos a decir. No, te digo. Bueno, ¿qué? Pues 100.000 metros cúbicos. No, aquí no el piloto. Yo solo tengo un tiempo. Nunca he hecho que un 10% de lo que metes es un mapa. Y de eso la mitad es la mitad en volumen, es mitad un poco más de la mitad, pero mitad pequeño. No tengo que poner la cara. Pues una vez que está la cosa ahí en la bolsa sería mucho. La pequeña, Porque aquí lo que metes de materia claro, orgánica nosotros sacar 20 gramos de gas. sí, No hacer posible. haciendo eso de metano, sí, lo ponen en la suma con todas las cosas De más Podría hacer 4 creo que lleva. Y el efecto de la escala también digo que es importante. No tan quiero entender una escala de un cifro. No, uno mil, no. Sí, anda. O sea, que quizás esa escala, a la hora de sacar resultados como los que estamos comentando, ¿no? Que el porcentaje de metano solo sí, a lo mejor sí que afecta. Por lo menos puede hacer un search, ¿no? De del resultado. Hombre, claro, porque la cosa de la escala es que aunque el detector sea más pequeño, lo que tú ves es del mismo tamaño. Entonces, tiene ese inconveniente, ¿no? Nunca va a ser 100% representativo, pero bueno, la ventaja es que todo lo que hagas actúa más rápido. Pero seguro, pues buscaremos salir a un propio, porque hacemos la mitad del volumen, eso de los propios porcentualmente sobre el total, pues bueno, ahí sí que puede haber las justificaciones en las pruebas de nacimiento. Has hablado de la escala de Stein, bueno, pues Para que sea lo más representativo, lo que queremos retirar, podemos retirar todo, la verdad que se echa de 90 y separar todo, pero no sería real. claro, sería real. Entonces solo pesamos para que lo que es, como antes de meterlo hacemos así, pues vale, el cuchillo no iba a hacer nada dentro del digestor, solo que no lo rompas. O sea, no, técnicamente sigue siendo representativo porque lo que retiramos no iba a tener ninguna producción de biogás y suele ser materiales inertes y no tendría ningún impacto en la producción. Sí, pero también necesitamos un ratio mayor en proporción al que tenemos. No. De la madera no se comía parte de la nitrosa. La nitrosa la eliminan y la tocamos. Es fundamentalmente para hacer la hidratación y la salida de paz. Y no se lo comen, pero sí se quedan pegados. Y eso es un medio de vida. ¿Estructurante habéis utilizado aquí? El jardín líquido. Pues efectivamente la madera. Tenemos. ¿Esta se para la estáis alimentando el digestor? Con el de recogida selectiva. Sí, claro. Y está funcionando bien, o sea, quiero decir, la composición. Sí, o sea, pues si teníamos de los niños algo aquí, sí, todo de colores. Y cogimos ese porque por tratamiento, por tal, era lo que mejor se nos adaptaba porque a lo que buscábamos. Pero yo sé, desarrollamos ahí con la fracción resto, pero la analizamos y propio tal composición y el tratamiento de la rioja es distinto y nos daría un residuo distinto al tratamiento de la decimos orgánica selectiva, que bueno, es francamente muy parecida. Esto variaba, creo, los índices un 2%, la granulometría, pues, esa sí que la podemos modificar en un poco mayor, pero la hacemos privado posterior. Y hacéis controles también mensuales, estacionales, para ver si la composición de la carga no va bien, ¿no? O sea, por el futuro de una actividad especial que se va Los análisis que estamos haciendo, acabamos de empezar este año, por así decirlo.
Entonces son casi todos de manera operativa. Todavía no hemos realizado la estacionalidad del residuo. No, porque a lo mejor ahí sí se descubre algo interesante que puedas explicar. Sí, sobre todo las arqueas. A mí me gusta esto también, porque si hay el triple de gases. Ahí, por ejemplo, no surge una casa de composición, ¿no? Sí, por eso. A lo mejor el sarmiento de los ojos. No se va a coincide con la temporada del tipo. No, porque es que cuando es la fresa hay más fresa. Sí, todos los barrios, los vecinos, tienen que soltar y lo tiran al no sé, están bien, porque si no me da Los sarmientos estaban por aquí. eso. Sí, luego las cintas se rascaban. Un sarmiento que produjo tantas cosas ricas. No, pero que estoy diciendo, no sé, la aceituna sale según entonces, claro, reciclo, no tiene reciclo. Sí, sí, sí. Pero la aceituna sale, digo, pues la aceituna sale sobre él. Sí, eso es. Eso no se ve. Salió creo que. No, es como la mía, pues italiana, allí me saben tú. Entonces, si tú ves la organiza de allí, no es la de aquí. En el perfil y la foto. Ellos tiran solo, ellos suben un hueso de jamón y mi mujer me dice que no es biodegradable. Y las texturas tampoco. Y la piel del salmón tampoco. Se hace composta. Y la pasta tampoco. Para las cadenas no, porque no es húmedo. No sé si me explico. Ellos tiran allí a un juego muy pequeñito, lo húmedo. Eso es. Entonces, mi mujer cuando le digo, vamos a ver cómo va. Un cubito así, mira, un colorante. Todo lo que no sea, entonces, no tiran. Pues esos jamones no tiran. Ni los del pollo. Eso va ahí. Húmedo. Entonces digo, ¿qué tiran? Carne naranja. Tiran súper guay. Ya lo dicen, pues. Sí, no hay para mirar. No es esto aquí en Madrid. Pero aquí me monto un cubo y yo no sé el cubo de funciona. A ver. O de mejor. Funciona. O como. Joder, Bueno, lleváis unos meses haciendo esas con selectivas solamente, ¿no? normalmente digamos Pero el tema es que se va reduciendo los actividad de la fracción resto y eso son impropios que pueden venir. Pero el objetivo de quitar la materia orgánica del resto, pero junto con esa materia orgánica del resto sí. los lunes, Para 2026 o 25. No, para junio del año que viene ya son 4 días. Pero orgánico. porque vamos a caminar solo para los que solo recoger un día. Un día lo que no es de otro. Y vamos a encaminar eso, ¿no? A 2 días. Porque eso se llamaba cubo de resto, era el resto. Va a ser productos de higiene y los pañales, las compresas, las cosas esas, y la gente de perro y todo. Porque todo lo demás está textil, vidrio a vidrio, papel a papel, orgánica a orgánica. No más está eso recogido. Pues te va a quedar el resto, no va a ser nada. Se lo. Pues ahora son 800.000, que es el 60%. Así que, vemos claro, ¿no? Bueno, pues ya no cuestión de tiempo, que la gente se vaya. Generaciones. Los chavales ya lo tienen asumido. Sí, 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 sí. Ya, tienen otra educación. El sistema en California funciona. El de las etiquetas que tienes que pagar. Sí. Este esquema, yo digo que funciona. Pero claro, no estamos en ese nivel. Pero nosotros también, todo lo que pueden triturar lo tiran por el petete, por el triturar de caja naranja, ¿vale? Y entonces depuran en lo, tienen grandes depuradoras y no tienen orgánica.
yo conozco. No, bueno, y la gente que tiene jardín son cosas. Mi marido en eso muchas veces. A mí se lleva mucho, pero como pero cada país, las costumbres cambian. O sea, yo estaba el otro día en Nueva York y no sabía muy bien. O sea, los criterios son totalmente distintos. Yo estaba como un coste y no sabía dónde echarlo. Tenías que leer ahí qué cosas son reciclables, qué cosas no son reciclables. Plásticos que aquí se admiten para el reciclaje, allí no se admiten. Pues te tienes que saber los numeritos. No, Yo quería preguntar una preguntita. El tema de la temperatura. Porque están dándole vueltas, si existe posibilidad de subir temperatura para higienizar más el producto cuando salga y hacer un poco más light o una cosa así. ¿Eso tiene que probar o en estas condiciones? Absolutamente sí. Eso se puede probar. Pero, por ejemplo, ¿cómo vas a subir grados en sus directores hasta, no sé? Pues hombre, normalmente el calor general que se utiliza en la recoja y la tecnología como gas suele ser agua refrigerada en un motor, o sea que yo creo que sí que puedes aumentar la temperatura. Sí, no sé. hay problema. ¿Mm? Si no hay problema. En el reactor piloto podemos subir a día de hoy. No, pues en el piloto, Eso es que no. Sí, con un piloto, ver si se puede, con la instalación que hay en el biogás, subir las temperaturas y mejorar los Sí, sí, cultivos, y continuar el biogás y será un proceso más equilibrado. la cosa es que subir temperatura siempre tiene un coste energético. Ya, verdad, que nosotros, por ejemplo, implementamos de la biogás. Tendría que tener mucha más producción de biogás para que no se nos pero bueno. Sí, no, es hay incluso plantas. Pero no digo solo por el biogás, por el punto de que esto que tenemos. Hay otra planta que lo que optan es por un paso después de la digestión, que sea un depósito de conservantes de hidrólisis, sea más pequeño. Y que inicie el proceso, o donde se pone a la salida, que es una digestión, por el cual pasa y estaría pues, un día, si el digestor grande es un 25, pues un día extra, y así luego aumenta la temperatura para ganar lo que está buscando. De una manera más eficiente de alcanzar la digestión. Ya no tengo cuando tú infinitas, requieres más temperatura, pero no requieres tanto tiempo. Sí, entonces puedes optar por esa solución. Más interesante sí, porque yo iba a decir que aparecerán otras familias de bacterias, ¿no? Dependiendo del grado de temperatura, ¿no? Desaparecerán. Hay un límite. Eso no. O sea, Ya, existen microorganismos capaces de crecer a 100 grados, pero no metanógenos. Entonces, pueden subir hasta un cierto punto. O sea, Sí, pero ha comentado mucho sobre hacerlo en un redactor a posteriori. bueno, posteriores sí, claro, yo hablo de lo que O sea, es que deberíais hablar mucho de eso. Ya no funciona así. No, pero aquí al final el flujo es continuo, hay entrada y salida, bueno, pasa en la broma, hay entrada y salida diaria de material, que uno ahí Lo que sale donde lo pues se deshidrata y luego el compostaje de los y luego al campo. y en el compostaje es donde se higieniza. Sí, pero. Y luego ya bioestabilizado es el Pero problema que tenemos ahora. Normalmente se suele usar la higienización de manera aerobia, pero bueno, te digo, subir de repente, aparte del coste energético de mantener toda esa masa de temperatura, que no tiene por qué producir más lugar. O sea, si normalmente todos los tecnólogos se mueven, y no he visto ninguno que ponga más de 60.
casi ninguna. Pero que Andrés en este caso creo que no quiere producir. Quiere una nada. Quiere que le salga el digestato, de que le salga el bacharaca. porque como de todas maneras se vio estabilizado. Quiero producir más biogás, pero bueno. Sí, pero solo. Te quiero decir que si voy a producir mucho biogás, si voy a tener una pasta de listo de gas, que no puedo hacer una comida, pero yo buscar cuando muere esto, un día se morirá, y si muere, ya vale cero de recuperación. Entonces, que son los objetivos. Pero no fuera, no, que esto es mucho más. Yo podría pensar en agricultura, bueno, con las temperaturas. Se reproduzca para que agregas, pues por eso que son. Son objetivos que son más compuestos. Más velocidad, más biogás, más energía. O las bacterias que son las que terminan en otra parte solo de que llegue con y sí, por ejemplo, pues salmonella, y a lo mejor pues puede las bacterias que producen mucho en un rango de tratamiento superior al que se considere indicado para ese. Mejorar esa temperatura óptima, que se concentre más y todas esas bacterias puede ser no, sí, Por luego no queda ninguna entrevista. Se mueren todos, ¿no? Sí, normalmente es que nosotros tenemos Ya cuando soles eso- a 40. Pero ya es inerte. Pues ¿por qué inerte? Claro, Si ya la bacteria está muerto, inerte a esa medida en vez de a O sea, yo lo que digo es que si tú metes un cultivo de Escherichia coli en sitio de estos, lo tienes un mes a 55 grados, No sale ninguno, ¿sabes? Pues a nosotros a 40, 21 días. No puedes estar nada, a 40 grados viven. Lo que te quiero decir, o sea, como vas a hacer aumentar en nuestra tecnología la temperatura con 5 grados 60. Escherichia coli crece a 44 grados sin No, hablando de 40. casi la mitad. Pero vemos nosotros en el Nosotros en noche los túneles y los demás, igual que tiene que hacer desaparecer la cara del terreno, se nos tal, estaba 60. Y 2 semanas que veía la red, Yo por eso ya me eso da luego a. Luego costamos, pero bueno, es una pregunta de mucho. Pero es solo de decoración. Se utilizan agriculturas. De qué manera hay que controlar, porque en teoría. Sí, no nos quitamos. Sí, no nos nos ha pasado, que ha estado 2 semanas y no ha desaparecido. Con el calor que se genera las pilas estas. Sí.